Hemos invitado al doctor Abel Salinas para hablar sobre temas de salud, pero no quiero dejar de lado de que él es un militante del APRA, o así, o no sé, lo sigue siendo, y sobre todo es una persona admiradora de Víctor Raúl de la Torre, por quien entró al APRA, y hoy estamos celebrando 129 años del nacimiento de Víctor Raúl, el año 1895, de manera que saludos a usted y a toda la familia aprista por esta conmemoración. Muchas gracias. Y sí, este es el natalicio de, yo diría, sin temor a equivocarme, de los peruanos más ilustres del siglo pasado, Víctor Raúl Haya de la Torre, y que evidentemente significó mucho para el Perú y cuyo pensamiento se mantiene vigente. Sencillamente es tal como él lo definió en el tiempo-espacio histórico, y hay cosas que siguen siendo vigentes, que se siguen pudiendo adaptar y que son necesidad ahora del Perú y de muchos países de Latinoamérica. Él, para la salud pública, se inspiró mucho en el modelo de los países nórdicos. Había una inspiración socialdemócrata. Exacto. ¿Eso existe todavía en el APRA de hoy? Desde luego. ¿Se ha ido derechizando? Y desde luego, nosotros, y yo sigo pensando que la seguridad social universal, por ejemplo, que era lo que Víctor Raúl promocionaba desde el plan mínimo, sigue siendo vigente. Lamentablemente, hoy por hoy, por nuestro sistema de salud, apenas un poco más del 20% de la clase trabajadora, del peruano trabajador formal, puede acceder. Hay salud. Pero hay el MINSA. Pero hay el MINSA, que es el SIS, pero que no es un tema de protección social, no es seguridad social universal, es aseguramiento universal, que es diferente. Es estrictamente una atención de salud con todas las limitaciones del caso, mientras que la seguridad social habla de más beneficios sociales. Por ejemplo, un trabajador se enferma, tiene que operarse, tiene que hospitalizarse, pues si es formal y está en la seguridad social, sigue cobrando sus remuneraciones, tiene derechos a licencia. Hablemos entonces sobre las amenazas concretas a la salud pública que han ido avanzando los últimos días y semanas y que, por lo que dice usted, nos cogen mal preparados. Estoy hablando sobre el dengue y sobre el sarampión. Díganos una palabra primero sobre el dengue. Sí, en realidad creo que esto es algo previsible. Desde el año pasado, los más expertos respecto a los temas climáticos sobre el fenómeno del Niño, las olas de calor, etcétera, se preveía que iban a haber calentamiento, lo estamos viviendo, y que esto iba a incrementar los casos de dengue porque el zancudo transmisor iba a vivir más en las zonas costeras, y lo estamos viviendo. Este es un tema que ya venía a venirse, que se podía prever, pero que, como siempre, esperamos que empiecen los fuegos artificiales. Los muertos. Lamentablemente, casos y muertos, que además del incremento de casos, el incremento de fallecidos, comenzamos a ver que sigue extendiéndose a muchas ciudades, a muchos lugares. Incluido Lima. Incluido Lima. Y un poco más al sur también, porque está asociado con las zonas más cálidas. Exactamente. Pero en realidad, como todo se calienta más, el riesgo se hace más general. Y que ¿no? también está afectando a niños. Particularmente, como usted sabe, don Fernando, yo soy pediatra y estamos viendo niños con dengue, hospitalizándolos. Felizmente no hemos tenido complicaciones en ellos, pero evidentemente no es la situación para todos. El riesgo es inminente cuando se incrementan los casos de dengue. Y esto ameritaba una prevención mucho más efectiva. Ahora estamos tratando un poco tardíamente de implementar un plan para el control de daños. ¿Y qué podemos hacer ahora para mitigar el efecto terrible que puede tener el dengue, sobre todo traducido en pérdida de vidas humanas? Así es. Lamentablemente no es lo mismo poder prevenir, anticiparse, y yo creo que pudo haber una campaña mucho más efectiva para concientizar a todos los ciudadanos, por ejemplo, de poder no tener almacenes de agua, donde agua limpia que se podía por las lluvias o porque a veces no hay agua permanente las 24 horas, almacenar agua, que en las zonas costeras con el calentamiento, con la temperatura alta, pues es un criadero. Pero ahora estamos servidos para ese riesgo por las lluvias que han habido en el norte durante los últimos días, ¿no? Exactamente. Entonces, y esto amerita una estrategia multisectorial e intergubernamental. Aquí tienen que participar todos. Es cierto,
no es que sea un tema de preparar solamente los establecimientos de salud, esto es en la fase final, pero sí le corresponde al Ministerio de Salud, siendo que la consecuencia más grave es sanitaria, asumir un liderazgo con los demás ministerios, educación, con las municipalidades, con el Ministerio del Interior, con el propio Ministerio de Economía, con los gobiernos regionales, con las municipalidades, para hacer la interacción de todos y el trabajo de todos. Porque decir que tenemos que acabar con los criaderos y aparecer ahí en un video usando mi fumigación, pues eso no tiene ningún sentido, sencillamente. Creo que hay que conocer un poco más. Si uno queda infectado con el dengue, ¿qué debe hacer? Bueno, hay que estar prevenidos por los signos de alarma, que son, entre otras cosas, además de la fiebre persistente, dolor abdominal y sangrado. Pueden aparecer lesiones en la piel de sangrado, que se llaman petequias, coloración purpúrica, o sangrados por la nariz, por la boca, etcétera, indican signos de gravedad, y naturalmente el dolor abdominal. El dolor abdominal persistente es un signo de alarma inexcutable y que necesitamos. Pero la fiebre es indispensable. La fiebre es la primera señal de alerta. Fiebre, dolor articular, es que podemos estar contagiados, y si hemos estado en una zona expuesta, mayor todavía. Doctor Salinas, el Perú fue declarado ya hace cierto tiempo un país libre de sarampión. ¿Qué ha pasado? Que estamos regresando a vivir casos de sarampión. Sí, es cierto. Los últimos casos al principio, hace más de 20 años, y estábamos trabajando en esto, en declarar la libertad, el país libre de sarampión. Pero tenemos que recordar que en el 2018 hubo 43 casos que vinieron los primeros importados y después, naturalmente, contagiaron a algunas personas en Puno, con la fiesta de la Candelaria, pero se pudo hacer un cerco epidemiológico bien trabajado y se pudo controlar. Y en 2019 solamente tuvimos 5 casos aproximadamente. Lo que pasa es que hay países de Europa donde, por este temor de la vacuna a sarampión, los grupos antivacunas que son más fuertes, este temor que apareció con el mercurio que supuestamente contenía las vacunas hace tiempo, se relacionaron con casos de autismo y por lo tanto se suspendió la vacunación de sarampión en algunos países de Europa. Y es Europa que tiene más sarampión. Ciertamente en países como por ejemplo Venezuela, donde las vacunaciones han caído, y en el propio país, en Perú también, las coberturas... ¿Por qué después de haber pasado por la pandemia del COVID ha bajado el nivel de la vacunación de sarampión, que había sido erradicado a nuestro país? Claro, porque los mensajes, ponemos ejemplos, yo lo conversaba ayer en una reunión que teníamos, son mensajes que no están claros. En el tema de la vacuna de COVID, se discutió si se podía poner la vacuna vencida de uso extendido. Técnicamente... Recientemente, ¿no? Recientemente. Hasta un año más, de acuerdo a lo que había dicho la agencia norteamericana, ¿no? Cosa que podía haberse advertido desde antes, pero efectivamente, no decir ya puse el comunicado, sino efectivamente, y que la gente no se enterara cuando iba a vacunarse, que tiene que firmar este consentimiento porque le vamos a poner una vacuna vencida, pero de uso extendido. Nadie quería ponerse la vacuna. Se trató de aclarar, yo mismo traté de aclararlo, insistiendo que sí es posible, pero que era tardío. La oportunidad de hacerlo debió ser mucho antes. ¿Quedan muchos lotes de esa vacuna antigua? Claro. Todavía quedan muchos. Todavía quedan. Y simultáneamente hay quienes acceden a la bivalente. A la monovalente. A la monovalente, que tiene las mismas funciones que la bivalente, ¿no? Que es más efectiva, pero que solamente hay una cantidad reducida y que solamente es para grupos de riesgo. Adultos mayores, personas con alguna enfermedad o los propios trabajadores de salud que pueden acceder a esa vacuna monovalente. Pero naturalmente, si viene este impasse con la vacuna de que está vencida pero tiene uso extendido, luego se trata de aclarar y al día siguiente se anuncia que ya tenemos la vacuna monovalente, evidentemente el ciudadano dice, bueno, ¿por qué me voy a vacunar con una vacuna vencida de uso extendido si ya hay la monovalente? Mejor espero. Entonces es un mensaje, hay una crisis comunicacional, y yo lo digo claramente, que hay que corregir inmediatamente, porque esos tipos de mensajes lo que hacen es confundir y ¿Qué es lo que se puede desalentar. decir? Porque si hay una vacuna más, digamos, moderna que otra,
nos espera, ¿no? Claro, Para vacunar. hay que agilizar eso y al final, si la otra vacuna bivalente se tiene que perder, bueno, habrá que asumir por qué se pierde, pero vamos con lo que ya va avanzando. Y lo mismo pasa con las vacunas y las coberturas. Queremos mejores resultados haciendo siempre lo mismo. Y ayer lo conversábamos en una reunión que teníamos. Tenemos que hacer cosas diferentes, por ejemplo, nuevas vacunas, con menos dosis, menos pinchazos, ahora, menos doctor efectos Salinas, adversos. Disculpe que para aprovechar los 60 segundos que nos queda, el ministro de Salud inauguró mamógrafos en un hospital de Ventanilla hace un mes y no funcionan hasta ahora. ¿Cómo es posible eso? ¿Eso le ha podido pasar a usted? ¿Cómo hubiera reaccionado? No, esto Se lo hacen inaugurar, va usted a Ventanilla Callao, inaugura esto, un mes después no funciona. inadmisible. Eso es imperdonable. ¿Qué ha pasado ahí? Creo que hay una mala información. Me parece que el equipo que está rodeando al ministro de Salud no está advirtiendo lo que está ocurriendo y simplemente por un afán de aparecer inaugurando o saliendo, como una vez conversábamos, con un salud móvil en San Juan de Miraflores. Es decir, estamos llevando la salud a San Juan de Miraflores. En realidad, donde hay hospitales, centros de salud, y eso llevamos al otro lado. O sea, información inválida absolutamente. De acuerdo. Señor Salinas, muchas gracias. Recuerdo que usted es médico pediatra y que ha sido ministro de Salud en 2 oportunidades y nos ha expresado sus opiniones críticas sobre la actitud del servicio en general de la salud pública frente al dengue, frente al sarampión y también algunas precipitaciones en los anuncios que se hacen. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.